Muy buenos días, que la paz y la bendición del cielo sean contigo. Bienvenido a tu programa. Nuevamente nos encontramos en este día estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis. Habíamos continuado con los temas de las trompetas. Hoy prácticamente vamos a llegar a la conclusión de la séptima trompeta. Para hacer un resumen, habíamos visto cómo las trompetas en Joel 2 dice: tocad trompeta y convocad a mi pueblo a asamblea, que haya alarma. ¿Por qué? Porque las trompetas se tocaban con varios propósitos. 1, convocar a asamblea. 2, mover a la gente. 3, llamar a los dirigentes. 4, mover al pueblo a la batalla. Entonces, prácticamente lo que eran las trompetas, los toques de trompetas, era prácticamente los juicios de Dios, el llamado de los juicios de Dios para aquellos que eran enemigos y que habían perseguido al pueblo de Dios. Analizamos cómo la primera trompeta se aplicaba al pueblo judío y luego también en el 410 cómo los vándalos entraron a Roma y le causaron grandes estragos. La segunda trompeta, digamos, dice que Alarico y Genserico, estos dos generales, uno de los godos y otro de los vándalos, estos llegaron e hicieron grandes daños a Roma. Después la tercera trompeta tocó y los hunos, dirigidos por Atila, entraron hasta Roma y causaron también grandes estragos en el ejército de Roma. Y por último, la cuarta trompeta, Odoacro, en el año 476 daba el golpe final al Imperio Romano. El Imperio Romano cae como imperio y ahora se segmenta en 10 naciones. Estas 10 naciones empiezan las luchas. En ese momento el papado entra en juego en el 538 y empieza y domina a Europa. Toma el control, pero después la quinta y la sexta trompeta analizábamos cómo los árabes que salieron del abismo, de las zonas desérticas, y salieron como langostas. Conquistaron prácticamente medio mundo, conquistaron parte de África, conquistaron parte de Asia Menor y conquistaron también parte de España. Desde España querían incursionar a Europa y ahí empezaron las famosas batallas de la Guerra Santa, donde los reyes de España, los de Francia, los de Alemania se unieron para pelear contra los moros, contra estas cuadrillas que parecían langostas y que le causaron gran daño a la Iglesia Católica. Es interesante cómo este imperio luchó mucho y prácticamente dice que por 150 años iban a tener el poder. Ya habíamos analizado cómo de 1299 a 1449 este poder creció tanto y tuvo el poder absoluto en todo lo que era Asia Menor, parte de Asia y África. Después se levantó otro poder, siempre del Islam, pero esta vez eran los maometanos, pero en una forma, ellos habían conquistado a los turcos. Los turcos prácticamente era cualquier pueblito pequeñito, pero crecieron mucho. Conquistaron lo que era Irak e Irán y crecieron mucho y luego conquistaron Asia Menor. Querían conquistar Constantinopla. 2 de sus reyes, Otmán y Otomán, por eso se llamaba el reino otomano o el imperio otomano. Estos trabajaron duro, casi por 200 años, hasta que por fin Constantinopla cayó. ¿Para qué? Para que en el año 1449 llegaran al poder. Habían 4 sultanatos muy fuertes. Uno estaba en Alepo, otro estaba en Bagdad, otro estaba en Damasco. Y estos desde ahí atacaron a Asia Menor, conquistando lo que hoy en día es la región de Turquía. Desde ahí también avanzaron más hacia el norte.
conquistaron prácticamente todo lo que era Rusia. Y vemos cómo el poder de los otomanos duró del año 1449 exactamente al año 1840. El 11 de agosto de 1840, el Imperio Otomano cedió ante el Imperio Británico y las naciones aliadas que los presionaron para que entregaran el poder. Hasta ahí llegó el Imperio Otomano. Estos causaron prácticamente un dolor tan grande. La Biblia habla de también que causaban dolor, se inventó la pólvora. Ellos usaron la pólvora para conquistar todo lo que era Asia Menor, lo que hoy en día es Estambul, Turquía. Pero es interesante que nosotros vamos a ver cómo todavía las trompetas, porque por ahí vas a encontrar personas que aplican futuristamente el cumplimiento de las trompetas. Pero nosotros venimos analizando las 7 iglesias, los 7 periodos históricos del pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios fue perseguido y cómo se introdujeron falsas doctrinas en ese tiempo. Luego analizábamos los 7 sellos, donde también en un paralelismo vemos cómo es prácticamente lo mismo que las 7 iglesias con diferentes detalles. Ahora, si tú analizas en el capítulo 8, dice que el ángel que estaba todavía en el altar del incienso y tenía un incensario en su mano y se le dio mucho incienso y él arrojó el incienso a la tierra y dice, hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Si tú la analizas todavía, cuando están comenzando las trompetas, Jesús está todavía en el lugar santo. Él es el único que tiene el poder para interceder por su pueblo y para aceptar las oraciones de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que entonces todavía en la sucesión, simplemente en el 5.º sello, las almas que estaban debajo del altar clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás de la tierra la sangre de los que nos mataron? Y ahora él se le dice que esperen un poquito más hasta que se complete el número de los consiervos. Ahora, vemos que para dar un poquito de liberación, en Daniel 12 decía, pequeños socorros. ¿Por qué razón? Porque prácticamente el Islam lo que trajo en la 5ª y 6ª trompeta fue un alivio para la reforma. Fue un pequeño socorro. ¿Por qué? Porque los católicos dejaron de perseguir momentáneamente al protestantismo porque se estaban viendo obligados al ser atacados por los otomanos y por lo que eran los árabes. Entonces, ahí analizamos nosotros cómo el cumplimiento de la 5ª y 6ª trompeta no se aplicaba al futuro, sino se aplicaba en el cumplimiento histórico que llegaba prácticamente a su final en la 6ª trompeta hasta 1840. Habíamos visto cómo un hombre que predicaba con los milleristas, José Lish, 2 años antes agarró la profecía, vio su cumplimiento y dio una certera interpretación. Y él dijo, el 11 de agosto el Imperio Otomano llega a su final. Exactamente como él lo había dicho, así se cumplió. Esto trajo un mayor auge a la predicación millerista. Desde 1840 hasta 1844 dijeron, el cumplimiento de la palabra de Dios se está dando. Por eso es importante que nosotros comprendamos algo que es de vital importancia. ¿Por qué razón? Porque si tú analizas el capítulo 9 en la 6ª trompeta, al final, en el versículo 20 y 21, dice así, los otros hombres que no fueron muertos, que no murieron a causa de las 2 plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Habíamos analizado también que prácticamente entre la 5ª trompeta y la 6ª trompeta, la iglesia ortodoxa fue la que más se vio afectada, porque fue la que fue conquistada prácticamente por los
otomanos y también por los árabes, por el Islam. Pero la Iglesia Católica también sufrió, pero aún así dice que los que no murieron no cambiaron de actitud, no vieron la oportunidad de entregarse a Dios, simplemente siguieron adorando los demonios, siguieron adorando imágenes, siguieron con las doctrinas falsas. Eso quiere decir que no era futurista, sino historicista. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la historia en los periodos antes de que Cristo pasara al lugar santísimo, antes de que comenzara el juicio investigador, antes de que comenzara el tiempo del fin. Ahora, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, Cristo deja un paréntesis para que nosotros podamos comprender los eventos históricos y qué era lo que iba a pasar. ¿Recuerdas que yo te decía que Apocalipsis se dividía en dos partes, la parte histórica, la parte escatológica? ¿Por qué razón? Porque uno nos viene mostrando los periodos de la iglesia, desde la fundación del cristianismo hasta que llegue el último cumplimiento, cuando las iglesias se unan para perseguir al pueblo de Dios, cuando se dé la ley dominical. Entonces, prácticamente en el capítulo 10 y el capítulo 11 encontramos como un pequeño explicación que Dios quiere darnos para entender la séptima trompeta. Yo quiero que analicemos hoy el capítulo 10 en una forma breve. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a pedir una oración para que el Dios del cielo ilumine nuestra mente, abra nuestro entendimiento. Bendito y amado Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos regalas de comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder distinguir entre el error y la verdad. Ayúdanos a poder ver, Señor, lo que estás pidiendo para tu pueblo. Lo que nos estás pidiendo que hagamos, Señor, en la preparación antes de que tú regreses en la nube de los cielos. Ayúdanos, Señor, a entender la historia, a comprender tu palabra y a ver cómo tú eres el dador de la profecía, pero también que la profecía va muy de mano de la historia. Que podamos, Señor, preparar a otros y preparar nosotros mismos. Danos tu aprobación, danos tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, yo te invito a que abras el capítulo de Apocalipsis, el capítulo 10, versículo 1, dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como unas columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y su izquierdo sobre la tierra. Es interesante cómo aquí en este mensaje, cuando la Biblia habla de ángel, ¿está hablando de un mensajero o de un mensaje? Este mensaje o este mensajero prácticamente representa a Cristo. Primero, porque se le ve con un arco iris sobre su cabeza. El único que hizo un pacto con Dios allá en el diluvio, después de que pasó el diluvio y apareció el arco iris, fue Cristo cuando se presentó ante Noé. Y le hizo un pacto que nunca más destruiría la tierra con agua. Después de eso, cuando se le ve con el rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego, aquel que se le presenta como el sol es a Cristo Jesús. En Malaquías 4:2 dice: y nacerá el sol de justicia, y sobre sus alas traerá salvación. Jesús es el único que brilla con ese resplandor tan único. Y después de eso también se le representa como sus pies como columnas de fuego, tanto en Ezequiel capítulo 1, capítulo 9, en Isaías capítulo 5, Apocalipsis 1, se le ve como con columnas de fuego, sus pies como bronce bruñido. Ahora, dice que tenía en su mano un librito abierto. Si nosotros vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice que Juan lloraba mucho porque no podía entender. Y él decía: pero ¿quién? No hay nadie digno ni en la tierra ni en el cielo para abrir el libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Y él lloraba mucho hasta que uno de los ancianos le dice: no llores, porque el león de Judá, el león de la tribu de Judá,
El Cordero, el que fue inmolado, ese tiene poder para abrir el libro y quitar los 7 sellos. Ahora, ¿cuál era el libro? En Daniel capítulo 12, versículo 4 y el versículo 9, nosotros encontramos que Daniel pregunta, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y él le dice, Daniel, cierra el libro porque estará sellado hasta el tiempo del fin. Se le dice, la gente correrá de aquí para allá, la ciencia aumentará, pero el libro estará sellado hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel, que prácticamente no se entendía, no se comprendía, y la gente no se ponía de acuerdo con las profecías, ni las podía comprender. San Agustín fue uno que descubrió la Biblia Vulgata, y en uno de sus comentarios en el libro de Apocalipsis dice, este es un libro oscuro, un libro cerrado, no lo podemos entender. Prácticamente las demás iglesias de la Reforma eran muy pocas las que daban una interpretación certera. Primera de Pedro dice que la profecía no es de interpretación privada. Yo no puedo darle a la profecía la interpretación que a mí se me antoje. Simplemente la palabra de Dios se tiene que contestar con la palabra de Dios. Ahora, el libro que es abierto para el fin del tiempo, era el libro de Daniel. Ahora, Cristo tenía la potestad para abrir nuevamente el libro, para dar el conocimiento de la verdad. Si tú analizas el capítulo 8 de Daniel, decía que el cuerno pequeño iba a tirar la verdad por tierra y la iba a pisotear. Iba a hacer cuanto quiso y prosperar. Iba a tomar las verdades bíblicas y las iba a ocultar del pueblo. Por eso nosotros vemos que tanto en las 7 iglesias como en los 7 sellos, encontramos 2 de las iglesias donde prácticamente la verdad había sido ocultada. Y vemos en los sellos el caballo negro, que totalmente se le llamó la era del oscurantismo, donde la verdad prácticamente había sido ocultada al pueblo. En la Reforma empieza a salir las verdades a la luz, pero esto le cuesta la vida a muchas personas. Ahora, el librito prácticamente iba a ser abierto para el tiempo del fin. Ahora, si tú lo analizas, ahí mismo en el versículo 3 dice, clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero él me dijo, no lo escribas, sella las cosas que dijeron los 7 truenos, no las escribas. El ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Hay algo importante, este mensaje, este ángel estaba parado en una parte sobre el mar y otra parte sobre la tierra. ¿Qué representaba? Iba a ser un mensaje universal. Las aguas representaban pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Eso quiere decir que el mensaje se iba a predicar en Europa. Europa prácticamente eran las naciones más populosas en ese momento. Pero también se iba a predicar en la tierra. Se iba a predicar en América. América es representado por un país prácticamente para 1620, cuando los peregrinos emigraron a América, lo que habían eran 100 colonias. Para 1776, cuando Estados Unidos se independiza, todavía no habían grandes ciudades. Era poca la población. Para 1840, que llega el cumplimiento de la caída de los otomanos, todavía Estados Unidos no era un país bélico, no era una nación poderosa, fuerte. Apenas era una nación pequeña. Por eso el mensaje tenía que ser predicado tanto en Europa como en América. Porque el ángel estaba parado sobre la tierra y sobre el mar. Ahora, es interesante porque dice que levantando la mano hacia el cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, al que creó el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Y en el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció Dios a sus siervos. Es interesante. Aquí Juan, el ángel, está diciendo que cuando se empiece a tocar la 7ª trompeta, prácticamente todo se termina. Si tú analizas
en los 7, al final de los 7 sellos, prácticamente dice que el cielo se abre, se enrolla como un pergamino, las islas se remueven de su lugar, hay señales en los cielos, un gran terremoto, el sol se pone negro como silicio, la luna roja como la sangre, las estrellas caen del cielo. Ahora, en la 7ª trompeta ocurre un evento muy parecido. Y después vemos que en las 7 plagas también ocurre un evento similar. ¿Por qué? Porque tanto el último sello, la última trompeta y la última plaga representa la venida de Jesucristo a esta tierra por su pueblo. Y van a haber elementos donde la tierra se va a contraer. La tierra se va a revolver. La tierra va a cobrar venganza por el daño que le hicieron. Pero es interesante, antes de que eso ocurra, yo quiero llevarte lo que dice también el libro de Daniel. En el mismo Daniel, ahí otra vez hay un paralelismo muy práctico, muy parecido a lo que dijo aquí el ángel. Apocalipsis 12. Mira lo que dice. El versículo 7 dice así: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, pero que por un tiempo, por 2 tiempos y por la mitad de un tiempo, hasta que terminara la persecución del pueblo de los santos, todas las cosas serían cumplidas. Es interesante. Aquí dice que el tiempo no sería más. Hasta 1798, cuando llegaban los 1260 años de persecución papal, donde los cristianos, la Iglesia Católica, el sistema papal mató más de 60 millones de cristianos en manos de ellos. Ahora en el 5º sello dice: ¿hasta cuándo vengarás la sangre? Y él dice: espérense un poquito más hasta que se complete el número de los consiervos. Y ahora dice que cuando la 7ª trompeta empieza a sonar, el misterio será consumado. Vemos cómo el libro de Daniel tenía que ser abierto más o menos aproximándose en 1844. La profecía de tiempo, la más exacta, la más completa, estaba en Daniel 8:14. Hasta 2300 años y el santuario será purificado. ¿De qué iba a ser purificado? Ya lo habíamos analizado en otro tiempo. Iba a comenzar el juicio investigador. Los pecados que estaban escritos en los libros, tanto tuyos como míos, tanto de todos los que murieron creyendo en aquel corderito que mataban, confesando sus pecados, ahora iban a ser revisados, analizados, para que en el día del juicio final, simplemente el que fue salvo siga siendo salvo. Y el que cometió pecado y siguió cometiendo pecado, va a ser encontrado como injusto. Por eso era necesario. Por eso aquí dice que tenía que ser predicado el libro de Daniel nuevamente. Y si tú lo analizas, dice el 8, la voz que oía del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve al ángel y toma el librito que está en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me lo dio y me dijo: cómelo y te amargará el vientre, pero a tu boca será dulce como la miel. Ve lo que dice el 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Había un granjero bautista, más o menos para 1830. Él fue invitado a predicar. Y él dijo: ¿qué predico? Y empezó a revisar el libro de Daniel. Y de pronto, analizando el libro de Daniel, se encontró esta parte, Daniel 8:14, donde dice: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Empezó a analizar. Llegó al capítulo 9 y dijo: desde la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán
483 años. Y por una semana más se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. Y él empezó a analizar y a buscar y a estudiar, y entonces comprende que en el año 475, el rey Artajerjes da un decreto para que se reconstruya Jerusalén y se terminen las murallas y el templo. Pero desde ahí hasta el año 27 pasaron 483 años. En el año 31 muere Jesucristo. En el año 34 el pueblo de Israel rechaza la gracia matando a Esteban y totalmente cerrándose la gracia para el pueblo de Dios. Pero luego pasaban 1810 años. Si esto le sumamos del año 34 nos llevaba hasta 1844. Ahora este hombre se convence y dice, algo va a suceder en 1844. Empieza a estudiar y se da cuenta que el 22 de octubre de 1844 concibía con el día de la expiación judía, con la Shekinah, con el día de juicio, con el gran día de expiación en el pueblo de Israel, donde Dios decía que si no estabas preparado eras cortado. Y él dice, bueno, el santuario va a ser purificado. Jesús viene y dice que va a pagar con fuego a cada uno. Y la obra de cada uno se revelará con fuego. Y él dice, esto quiere decir que Cristo viene y la tierra llega a su final. Jesús viene por su pueblo. Y empieza a predicar la venida de Cristo. Empieza a hablar de las profecías. Habla de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12. Luego entra con Apocalipsis. Hasta llegar al 21 y 22, donde dice Jesús regresa con la santa ciudad. Y esto lo predicaban con un gran amor, con un gran ahínco, con un gran esfuerzo, con deseos de preparar a la nación. Prácticamente del año 1830 a 1843, más de 50,000 personas en los Estados Unidos aceptan el mensaje. Pero no solo fue predicado en los Estados Unidos. José Wolf, un bautista que se convirtió al cristianismo, empezó a predicar en Asia y en Europa. Este hombre también predicaba que Jesús venía a la tierra. En Sudamérica había un jesuita católico llamado Manuel Lacunza, que empezó a predicar y sacó un libro que se llamaba La Segunda Venida de Jesús. Y este hombre predicaba que Jesús venía. Es curioso, el mensaje se predicó en todo el mundo. Porque este mensaje era exacto, la profecía era correcta. 1844, el cumplimiento perfecto. Era la profecía de tiempo más exacta. Por eso aquí decía que el tiempo ya no sería más, porque proféticamente esa era la única profecía que era la más larga en el periodo, hasta 1844. Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Comenzaba el tiempo del juicio investigador. Comenzaba el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque los elementos que faltaban para terminar las profecías ya eran pocos. Pero el ángel dijo, el mensaje será dulce a tu boca. Era dulce para aquellos que esperaban la segunda venida de Cristo. Pero luego dijo, cuando llegue a tu vientre amargará. Llegó el 22 de octubre, todos se vistieron de blanco, vendieron sus casas, vendieron sus propiedades y dijeron, Cristo viene por nosotros. Pasó el 22 de octubre, llegó la medianoche, llegó la madrugada, llegó la hora del amanecer y Jesús no vino. Ellos sufrieron un gran chasco. A eso se le llamó el gran chasco, porque Jesús no vino. Y ellos decían, ¿qué pasó? Y analizaban y decían, no, la profecía está exacta. Hasta que de pronto en Daniel 7, el versículo 9, dice, y vi cómo venía uno, como el Hijo del Hombre, y le hicieron venir hasta el anciano de días. Y vi tronos, y se sentó el anciano de días y el juicio comenzó. Y ellos empiezan a comprender que el problema era la interpretación que se le dio a la profecía. Jesús no venía hacia la tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo y comenzaba la obra final
por ti y por mí, donde se examinarían los nombres de los que han de ser salvos, de aquellos que confesaron sus pecados y creyeron en el Cordero, desde Abel hasta la cruz, desde la cruz a nuestro tiempo y luego el juicio de los vivos, donde tú y yo, si vivimos una vida consagrada, una vida de entrega al Señor, caminando diariamente con Cristo en el día del juicio, vamos a ser hallados salvos, justos, vestidos con el manto de justicia que Cristo nos regaló. Pero ahora el ángel le dice algo en el versículo 11. Y él nuevamente me dijo, es necesario que vuelvas a profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Será que el grupo millerista estaba equivocado? ¿Será que el mensaje que tenían no era el correcto? Yo pienso que no. Cada una de las iglesias, recuerda que te decía, cada una de las iglesias levantó una verdad presente para su momento, pero luego se quedaron con esa verdad y no quisieron aceptar el resto. Esto trajo consecuencias severas. ¿Por qué razón? Porque llegó el momento que este grupo de los milleristas, después de aquel chasco, de 50,000 personas que estaban preparadas, que se habían vestido de blanco y todo, simplemente con el chasco quedaron solo 50 personas. De esas 50 personas empezaron a analizar las profecías y se dieron cuenta que en realidad el evento era en el cielo y no en la tierra. Y ahora se les da la orden de que nuevamente vuelvan a profetizar. Primero, porque habían ciertas cosas que no se habían cumplido. Ellos se brincaron ciertos parámetros de las profecías. Todavía faltaban eventos que cumplir. Todavía habían cosas que no se estaban cumpliendo. Habían verdades que no habían surgido a la verdad, a salir a la luz. Todavía no se guardaba el sábado. Recuerde que las iglesias venían desde el 321, la Iglesia Católica instituyó el domingo en vez del sábado. Pero ahora Dios estaba nuevamente trayendo la verdad presente, la verdad del sábado, la verdad de la alimentación, la verdad de la vida de santificación. La justificación y la santificación no habían sido aceptadas todavía para ese tiempo. Habían verdades que todavía estaban ocultas para el pueblo de Dios y se necesitaba sacarlas a la luz. Por eso es necesario, dice, volver a profetizar, volver a hablar del mensaje, volver a comprender que todavía habían eventos que faltaban. Pero la profecía era cierta, el mensaje era correcto. El evento estaba dándose exactamente en el cielo. Para ti, para mí, gracias a Dios, es una oportunidad nuevamente. Hoy tenemos un abogado que intercede por ti y por mí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso, yo quiero que tú hoy, si no te has arrepentido, si no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Salvador, hoy todavía es el tiempo de gracia. Hoy es el momento oportuno. Hoy tienes que brindarle la oportunidad a Jesús de que interceda por tu caso, de que Él te salve, de que Él te prepare, de que Él te dé la capacidad para estar listo cuando Él regrese. Vamos a elevar una oración para pedir al Señor su dirección. Gracias, oh Padre, por las bendiciones. Gracias por el estudio, Señor. Gracias porque este ángel, Señor, con este mensaje, era un ángel que predicaba, Señor, un mensaje muy lindo, tu pronto regreso. Pero, Señor, habían eventos todavía que debían cumplirse. Tú estabas pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y por eso, Señor, el pueblo no lo comprendió. Muchos de ellos, Señor, no estaban preparados. Pero, sin embargo, tú nos estás dando la oportunidad a nosotros de estar listos, de estar preparados. Ayuda a nuestros hermanos que nos ven. Ayuda, Señor, a aquellas personas que con un corazón sincero quieren entregar su vida a ti. Y por favor, Señor, no les tomes en cuenta sus pecados, sino más bien dale de tu Santo Espíritu para que ellos puedan entrar en tu gracia. Ayúdanos, Señor, y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.